Nos encontramos otra vez con el estudio sobre el libro de los Hechos. El miércoles pasado compartí acerca de una introducción al libro del libro de Hechos, y hoy vamos a estar viendo acerca del capítulo 1 de Hechos. Vamos a repasar, vamos a continuar con la introducción y luego vamos a entrar más en profundidad con respecto a este estudio. Este estudio intenta abarcar lo que es el libro de los Hechos hasta el capítulo 28. Estaremos viendo todos los capítulos muy lentamente. Profundizaremos en algunos sectores y utilizaremos varios métodos de estudio. Particularmente ahora estaremos utilizando el método de estudio más bien devocional. Es decir, haremos una breve descripción, haremos una introducción, tomaremos un tiempo en describir el contexto histórico y demás, pero luego vamos a usar el método devocional. ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Qué dice? ¿Qué dice en primer lugar? ¿Qué quiere decir y qué me dice a mí? ¿Qué puedo tomar yo como enseñanza para mi vida? ¿Qué es lo que puedo aprender? No solamente las palabras, no solamente la estructura del libro, sino particularmente qué me deja a mí en mi vida. Que realmente la enseñanza pueda ser relevante. Eso quiere decir que se pueda aplicar a mi vida, que yo lo pueda utilizar, que pueda servirme, que me pueda producir cambios en mi vida y en todas las personas que van a estar compartiendo esta palabra. En primer lugar, quiero hablar acerca del libro de los Hechos y para ello quiero leer los primeros versículos. Primero 8 versículos del libro de los Hechos, que es palabra de Dios, y luego sí, vamos a tomar un tiempo para estudiarla más en profundidad. Y dice así, Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Son palabras del Señor Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Señor bendiga su palabra y que hoy podamos ser edificados por esta palabra bendita que es la palabra de Dios. En primer lugar, hacemos mención al primer versículo y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando hacemos un estudio del contexto de estas palabras, encontramos que el autor del libro de los Hechos es Lucas. Lucas, a quien el apóstol Pablo también le dice el médico amado. Era su profesión. De hecho, dice algunos eruditos que utiliza términos muy relativos a la medicina, aunque en aquella época la medicina no estaba tan avanzada, así que los términos eran bastante parecidos, pero tenía ciertos tecnicismos muy particulares, como alguien a quien le gustaba mucho investigar. Así que dice en el primer tratado, oh Teófilo, y eso nos lleva al libro de Lucas. Así que Lucas, que es el autor del evangelio que lleva su nombre, a la vez escribe ahora una continuación del libro de Lucas. En el libro de Lucas, el evangelista describe la vida, la obra, el ministerio, la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Nos está mencionando su ministerio. Pero luego de eso, por supuesto, la continuación del ministerio del Señor Jesucristo, no ahora en su persona, sino a través de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Entonces encontramos en Hechos capítulo 1
que está diciendo Lucas en el primer tratado. Ya el primer tratado es el Evangelio de Lucas. Y le dice, oh Teófilo, una persona de confianza, seguramente un amigo, una persona muy de su confianza, que iba a recibir el escrito, lo iba a copiar, iba a hacer copias fidedignas y las iba a distribuir para que en aquel momento todas las iglesias, todos los centros donde estudiaban la palabra de Dios pudieran leer acerca del libro de los Hechos. Y dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué había hecho el Señor Jesucristo? ¿Qué enseñó? Bueno, sus enseñanzas, palabra de Dios. ¿Qué empezó a hacer? Milagros, sanidades, prodigios, maravillas, milagros extraordinarios que hizo el Señor Jesucristo y nos dejó como ejemplo a nosotros de que los seguidores en el nombre de Jesús también podemos hacer milagros, señales, prodigios y maravillas para la gloria de su nombre. Entonces encontramos que el autor del libro de los Hechos es Lucas, llamado el médico amado. Era una persona ilustrada, era una persona a la que le gustaba estudiar, instruirse, y es considerado un escritor experto, historiador esmerado y un teólogo inspirado. Por supuesto, el Espíritu Santo lo inspiró para que pudiera escribir el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos más bien encontramos resúmenes, porque si se tuviera que escribir todo lo que está relatando el escritor, todas las experiencias, las situaciones que pasó la iglesia, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, cómo estaba avanzando, por supuesto que no habría alcanzado solamente un libro como es el libro de los Hechos para poder describir. Así que él hacía resúmenes de las cosas que iban sucediendo. Algunas las detallaba, otras las expresaba en pocas palabras, pero tenemos un registro que es una bendición para nosotros. Voy a hacer una pequeña introducción y luego vamos a la aplicación para nuestra vida. ¿Por qué el libro de los Hechos es de bendición para nosotros hoy? ¿Por qué se escribió el libro de los Hechos? En primer lugar, para satisfacer a una iglesia de los gentiles, la continuidad de la obra del Señor Jesucristo, dejar registrado a la iglesia naciente, la iglesia que ya había nacido, la iglesia primitiva y su ministerio. En la primera etapa, la primera parte del libro de los Hechos, encontramos el ministerio de Pedro, el apóstol poderoso, lleno de unción, ahora del Espíritu Santo, después del Pentecostés, y relata los primeros capítulos entonces el ministerio de Pedro. Y en la segunda parte aparece Pablo, y todo el resto del libro es el ministerio poderoso que realizó el apóstol Pablo. Así que dos grandes divisiones que podemos encontrar en el libro de los Hechos. El Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto, hasta que reciban el Espíritu Santo, y entonces recibirán poder. Ese poder que dice la Biblia es dinamis, o gran poder, ¿no? En griego dinamis. Y de ahí deriva la palabra dinamita, que es algo poderoso realmente. El Señor les estaba diciendo que les iba a dar poder por medio del Espíritu Santo. Y dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando analizamos el libro de los Hechos, encontramos que los primeros 7 capítulos nos habla del ministerio del Espíritu Santo y de la iglesia en Jerusalén. Después de los capítulos siguientes, del 8 al 12, encontramos más bien el ministerio. Primero fue Jerusalén, después Judea y Samaria, y ya después, en adelante, los capítulos 13 hasta el 28, encontramos el ministerio hasta lo último de la tierra, describiéndose en el libro de los Hechos de forma muy detallada el ministerio, el crecimiento de la iglesia y también el fluir de la palabra de Dios, el ministerio del Espíritu Santo a través del tiempo en la primera iglesia, o la iglesia primitiva. También, desde el comienzo del cristianismo, el Señor dejó una base
con la vida y ministerio del Señor Jesucristo relatada por el evangelista Lucas, y luego en el capítulo 2 del libro de los Hechos nos encontramos con el derramamiento poderoso del Espíritu Santo. El Señor les había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Era muy necesario que ellos obedecieran. Imagínense que los discípulos no hubieran hecho caso y no hubieran estado ese día cuando ocurrió el Pentecostés. Si hubieran estado un grupito pequeño, hubiera sido un problema. Pero gracias a Dios que todos estuvieron ahí, los que tenían que estar, 120, ya no era un grupo tan reducido como los 12, ya no eran los 70, eran 120, y que después derivó en una explosión de avivamiento, de un mover espiritual poderosísimo. ¿Qué ocurre cuando desciende el Espíritu Santo? Lo vamos a estudiar luego en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero dice la Biblia que estaban reunidos y descendió el Espíritu Santo sobre todos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a pasar cosas impresionantes. No solamente que hablaban en otras lenguas, sino que ellos mismos después salieron a predicar con todo denuedo la palabra del Señor. El Evangelio corría, la palabra de Dios corría y ocurrían grandes milagros. Dios respaldando a su iglesia con milagros, señales y maravillas. Esa es la palabra de Dios, es lo que dice, lo que quiere decir, es que fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros hoy la palabra del Señor? Bueno, el Pentecostés que llegó en aquella época, que fue una irrupción del Espíritu Santo, por eso hubo señales como de llamas de fuego sobre cada uno de los participantes, un viento muy poderoso, sonido como de un viento recio, algo sobrenatural, algo muy hasta espectacular, podemos decir, porque era la primera vez en que el Espíritu Santo descendía para quedarse. En las otras ocasiones, cuando descendía sobre David, sobre Saúl, sobre Sansón, sobre distintos personajes de la Biblia, no ocurría eso porque el Espíritu Santo descendía por un tiempo y luego otra vez se iba. Pero ahora el Espíritu Santo inaugura el tiempo de su ministerio. Actuó al principio el Padre, luego el Hijo y ahora en los tiempos finales el Espíritu Santo. Por eso sabemos que estamos en los tiempos finales, tiempo de la gracia. Luego de esto no hay más. Ya es la venida del Señor que va a ocurrir. Estimamos que dentro de no mucho tiempo la venida del Señor va a ocurrir, se están acelerando los tiempos. El libro de Hechos es un libro muy especial. Algunos dijeron, bueno, es un cambio de velocidades entre los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el libro de los Hechos hace como un nexo entre lo que son las epístolas y finalmente Apocalipsis. Bueno, no, en realidad es la continuidad. Es la continuidad del libro de Lucas, de la obra del Señor Jesucristo, las primeras obras que hizo el Señor Jesucristo, y ahora es las obras siguientes del Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo a través de la iglesia. Es un libro que no narra los fracasos del pueblo de Dios. Cuando leímos el Antiguo Testamento encontramos muchos libros que hablan acerca del pueblo de Dios y en distintas situaciones. Normalmente el pueblo de Dios tenía una situación cíclica. Era bendecido por el Señor, con su bendición y su prosperidad se enorgullecía. Con el orgullo venían los juicios, con el juicio un malestar tremendo, arrepentimiento y luego otra vez el tiempo de la bendición de Dios, la visitación. Y ese era un ciclo que se repetía continuamente. Y la lucha principal que tenía la iglesia, el pueblo de Dios, era la idolatría. No eran fieles al Señor. Con el tiempo, al estar en Babilonia y los juicios que Dios envió, aprendieron algo. Jehová, Dios, Jehová, uno es. Y en el libro de los Hechos ya es algo superado el tema de la idolatría. Se entiende que Dios es el único Dios. El Dios poderoso que obró en la antigüedad, obró en el tiempo de Cristo y está obrando en este tiempo. Y algo que quiero marcar es que en el libro de los Hechos se relata el poder de Dios, pero yo quiero marcar que lo que ocurrió en el libro de los Hechos está ocurriendo ahora en distintas partes del mundo. Jesús había dicho
conviene que yo me vaya porque así enviaré al Espíritu Santo que estará con ustedes, estará en ustedes y por supuesto ahora buscamos que esté sobre nosotros, una unción, una gracia especial, poder sobre la iglesia. El Espíritu Santo nos da esa gracia, ese poder, esa virtud, esa capacidad, los dones que se desatan en nuestra vida para que podamos orar por los enfermos y sean sanados. Podamos orar por los que están atados, oprimidos por el diablo y sean libres. Y grandes milagros pueden ocurrir a través de nuestras vidas si tenemos fe, si honramos al Señor, si tenemos comunión con Dios, obviamente, si clamamos a Dios con todo nuestro corazón, nos ponemos en sus manos como instrumentos útiles, Dios nos usará para que ocurran milagros a través de nuestras vidas. Dios no está muerto, Él sigue obrando. Y dice la Biblia que la mano de Dios no se ha cortado para bendecir. Dios sigue obrando en este tiempo. El libro de los Hechos se sigue escribiendo todavía y se seguirá escribiendo hasta el día que venga el Señor a buscarnos. Cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos ya el Mesías había llegado, cumplió su ministerio, dejó ya el mandato de que el pueblo esperara el bautismo del Espíritu Santo y luego cuando Él ya asciende, envía el Espíritu Santo y la iglesia revestida de poder. Cristo había muerto, resucitó y se sentó luego a la diestra de Dios Padre. Con la resurrección del Señor Jesucristo trajo gozo a los creyentes, trajo gozo a todos sus seguidores, que al principio estaban con tantas dudas, algunos como Tomás y tantos otros después, Pedro y todos al final le negaron al Señor Jesucristo, pero cuando vieron al Señor resucitado y Él se presenta con pruebas indubitables, incontrastables, durante 40 días se le presenta el Señor y en una ocasión a más de 500 personas juntas, el Cristo resucitado dejó pruebas contundentes de que Él había muerto, pero había resucitado y luego ascendió a los cielos. Todo el tono del libro de los Hechos tiene un tono de júbilo, de entusiasmo, de sensación de plenitud y por supuesto de esperanza de lo que va a ocurrir más adelante. Generalmente el libro de los Hechos originalmente no tenía título, pero con el tiempo, en el segundo siglo, mediados del segundo siglo, se le puso el nombre de Hechos. Con el tiempo quedó en Hechos de los Apóstoles. Pero haciendo un análisis más detallado, podemos llegar a la conclusión de que en realidad son los hechos del Cristo resucitado a través del Espíritu Santo por medio de su iglesia. Es decir, el Señor sigue haciendo la obra. Lucas dice, cuando leemos Hechos capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cristo había comenzado su ministerio, comenzó a hacer y a decir, a enseñar y a hacer cosas. Pero ahora la iglesia continúa la obra del Señor Jesucristo. Él había prometido que mayores cosas todavía nosotros haríamos y de hecho hoy están ocurriendo mayores cosas porque la iglesia toda, a través del mundo, la iglesia en todo el mundo, la iglesia de Cristo está realizando tantas obras tremendas que supera todo lo que Cristo hizo, hablando en el buen sentido en cuanto a cantidad de obra que se está haciendo en este momento. Se cumplió la palabra del Señor Jesucristo. Dice Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿No? El Señor ascendió después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, no se podía negar que Cristo había resucitado, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, presta atención a este texto, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, les dijo el Señor Jesucristo. Palabras del Señor.
Estaba diciendo que en poco tiempo vendría el poder del Espíritu Santo, los revestiría a todos los cristianos. Entonces Jesús les dio la orden, no se vayan, esperen, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos pensaban local, en algo local, pensaban en el pueblo de Israel, pero el plan de Dios no era bendecir solo al pueblo de Israel, sino bendecir a toda la humanidad. Todos nosotros ahora somos benditos por medio del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que está obrando en todo el mundo. Y les dijo el Señor, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Y aquí viene el texto en el cual me quiero detener ahora, que compartí el miércoles, pero quiero otra vez repasarlo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En forma simultánea iban a ser testigos en Jerusalén, en forma muy fuerte, contundente al inicio, y también en forma simultánea en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, como una gran ola que viene y comienza a llevarse todo y a llegar hasta lo último, así también la ola del Espíritu Santo llegó y comenzó a tocar desde Jerusalén todas las ciudades hasta llegar a nuestro lugar, a nuestro país, y hoy el Evangelio está obrando poderosamente en el mundo. Algo que quiero compartir, queridos hermanos y amigos, es que la palabra el libro de los Hechos, que es palabra de Dios, si bien es un libro histórico, es un libro que relata lo que sucedió y muy minuciosamente estudió Lucas y lo escribió y dejó plasmado lo que ocurrió, pero nos habla del poder de Dios en acción. El Cristo resucitado, que ahora por medio del Espíritu Santo, a través de su iglesia, está continuando con su obra. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo y nosotros recibimos esa unción, esa gracia, ese poder. ¿Qué es unción? Unción es presencia permanente de Dios en nuestras vidas. Ese es el poder de Dios que el Señor Jesucristo dijo, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y recibirán poder, dinamita, ese poder, ¿no? Esa unción, esa gracia. Y no es solamente para hablar en otros idiomas, en otras lenguas, no solamente para decir, bueno, tengo alguno que otro don, sino para que en el nombre de Jesús nosotros podamos cumplir el mandato que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos. Por ende, nosotros, al ser discípulos del Señor, también entramos en esa gran comisión. Nosotros también somos comisionados por el Señor. Y el Señor Jesucristo, el requisito que ponía era que tenemos que creer. Al que cree, si puedes creer, los que creen en el nombre del Señor, el Señor les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahí habla de enseñándoles, instruyendo a cada uno de ellos. Y el Señor dice que iba a acompañar con poder cada uno de los momentos de predicación. El poder del Espíritu Santo está actualmente sobre cada uno de nosotros que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. En primer lugar, vamos a hablar acerca de ese poder, el poder del Espíritu Santo que quiere llenar nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, se ven evidencias. ¿Cuál es la diferencia de estar llenos del Espíritu Santo y no estar llenos del Espíritu Santo? Hay personas que están llenas de orgullo, otras llenas de envidia, otras llenas de tristeza, llenas de angustia, llenas de dolor. Y hay personas que están llenas del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo satura nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos llena completamente, nosotros tenemos la gracia de Dios, el favor de Jehová, la ayuda de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas para orar por los enfermos y que estos sean sanados. Eso es lo que el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos, que iban a tomar en sus manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Y si vos crees y nosotros creemos, el Señor estará obrando estos grandes milagros por medio de nuestra vida.
el Señor les dijo, vayan y hagan discípulos, y estas señales seguirán a los que creen. Si creemos, las señales nos van a seguir. Vamos a orar por los enfermos y se van a sanar. A través del ministerio que el Señor me ha permitido desarrollar a lo largo de más de 34, 35 años de ministerio, puedo decir que el Señor es fiel, que el Señor es poderoso, que el Señor, que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas, y Dios me ha permitido orar por muchísima gente y he visto milagros tremendos de sanidades en lo físico, en los huesos, en la vista, en los oídos, en distintos tipos de enfermedades que han sido sanadas, también en lo emocional y por supuesto lo más importante, sanidad en lo espiritual. Cuando el Señor opera en nuestras vidas, nos hace instrumentos de bendición y podemos llevar bendición a cada lugar donde nosotros vayamos y nos permitamos al Espíritu Santo que nos use como sus instrumentos para bendición. La llenura del Espíritu Santo se va a evidenciar en nuestras vidas. Gálatas, capítulo 5, nos habla el fruto del Espíritu es amor. Y por supuesto, de ahí se deriva un montón de factores más, o como si fuera rayos que salen de ese amor: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo obrando por medio del fruto del amor y describiendo toda esta gama de dones, de gracia que Dios nos da. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas y nos satura, nos llena, está en plenitud en nosotros, comenzamos a evidenciar una vida sobrenatural, una vida que sale de lo corriente. Donde llegamos podemos ser bendición. Donde hay necesidad, nosotros podemos llevar una palabra de esperanza. Donde hay enfermedad, podemos llevar sanidad. Tantos testimonios tenemos de las personas que cuando permiten que el Espíritu Santo tome su vida, son instrumentos de bendición. Entonces, recapitulando por un momento lo que ya habíamos visto el miércoles pasado, una vida llena del Espíritu Santo se expresa en una vida ordenada. Decía que en nuestra vida, cuando Cristo no está en nosotros, cuando el Espíritu Santo no es el Señor de nuestras vidas, hay mucho desorden, hay mucho caos. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, y muchas veces estamos inquietos, no tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y satura nuestro ser y le damos lugar al Espíritu Santo, permitimos que el Espíritu Santo se exprese a través de nuestra vida. Y esto demanda rendición de nuestra parte. Cuando nosotros le rendimos el trono de nuestro corazón al Señor, Dios puede obrar a través de nosotros y pasamos a ser instrumentos de bendición. Nuestra vida podemos ser agentes de cambio, agentes de bendición. Le decía Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El fuego que Dios te ha dado, el Espíritu Santo es fuego consumidor. Trae esa unción, trae esa gracia. Permití que el fuego del Espíritu esté operando en tu vida. No permitas que nada apague ese fuego. Muchas veces dice la Biblia que nosotros podemos llegar como a entristecer al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu vive en nosotros, pero lo acotamos, lo dejamos en un rincón y nuestra mente está en otras cosas que no agradan al Señor, el Espíritu Santo se entristece. No le estamos dando el lugar. Al contrario, cuando permitimos que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas, cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos convertimos en instrumentos de bendición. Somos como una espada afilada que cortamos las tinieblas, la oscuridad, cortamos las fuerzas de oscuridad de Satanás. Las fuerzas satánicas huyen, retroceden y la gracia y la bendición de Dios viene sobre nuestras vidas. El poder de Dios está a disposición de cada uno de los que necesitamos y lo buscamos de corazón. Hoy el Señor quiere llenarnos con su presencia. Dice
Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Como dije días pasados, echemos leña al fuego, llenémonos de la presencia de Dios, permitamos que la palabra de Dios hable a nuestras vidas y estaremos capacitados para orar por los enfermos y ellos se sanarán. Yo lo he visto tantas veces. He orado por tantas personas que estaban endemoniadas, pero estoy hablando de cientos y cientos de personas que he orado que estaban atadas por los demonios. Los demonios se resistían, hablaban, decían palabras todavía en contra de Dios y esos demonios huían, porque se cumple la palabra de Dios. Dice el Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero primero dice, someteos pues a Dios. Nos sometemos bajo la mano poderosa de Dios, bajo el poder, la gracia de Dios, y nosotros tendremos la autoridad para enfrentar a Satanás y a todos sus demonios. Dios quiere que seamos agentes de bendición, que podamos llevar bendición a un mundo entristecido. Hoy el mundo está desorientado, usted lo sabe muy bien, vos lo sabés muy bien. Cuánta gente que está diciendo estoy viviendo una pesadilla, no puede ser lo que está pasando con la pandemia. Y cuando hablamos del mundo post pandemia, hermanos queridos, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Quizás podemos los cristianos avisorar un poco qué es lo que va a pasar. Los cristianos podemos decir, el mundo post pandemia, el mundo evangélico, el mundo cristiano, los hijos de Dios post pandemia, podemos decir que nosotros estaremos más fuertes que antes, estaremos más fortalecidos. Hoy no nos estamos reuniendo en un templo, pero estamos escuchando palabra de Dios más que nunca, ¿no? Recibiendo la palabra de Dios, porque tenés la posibilidad de escuchar la palabra y poder aplicarla a tu vida y que tu vida sea una bendición. Tenemos más tiempo para orar. Con la cuarentena hay que estar adentro, así que podés leer más la Biblia, podés orar, podemos buscar la presencia de Dios. Podemos más que nunca tener ese devocional privado, ese encuentro con nuestro Dios. Creo que el mundo cristiano post pandemia va a ser mejor que antes de la pandemia. Vamos a estar más fortalecidos. Hay personas que comenzaron a pensar en la muerte, no pensaban. Si hay algo seguro en la vida es la muerte. Lo más seguro es que todos vamos a morir en algún momento. No nos gusta hablar de esto, nos suena hasta raro, no queremos pensar en la posibilidad que vamos a morir. Lo cierto que lo más seguro es que todos vamos a morir. El tema es no sabemos cuándo, no si vamos a morir, no sabemos cuándo, nada más. Es eso, y no queremos que ese momento se apresure, queremos extender la vida lo más que podamos. Pero quienes tenemos a Jesús en el corazón, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, no estamos con esa angustia. Estamos diciendo, aún podemos decir, como la palabra nos enseña en Apocalipsis, ven pronto, Señor Jesús. No tenemos miedo a la muerte, porque la muerte simplemente es una puerta a una vida mejor con Jesucristo. Será un tiempo que disfrutaremos no por 1 año, ni 100 años, ni 1000 años, sino por toda la eternidad. La Biblia dice, me gusta decir esta frase, reinaremos con Cristo. No es que vamos a estar aburridos ahí en el cielo, sino que vamos a estar reinando con el Señor por toda la eternidad. Y eso nos trae gozo y nos trae paz. Entonces le podemos decir, Señor, no sé qué va a pasar en los próximos días, meses, años, no sé cuánto tiempo más de vida tengo. Lo cierto, Señor, me pongo en tus manos. Y querido hermano, amigo, cuando nos ponemos en las manos del Señor, Él puede darnos ese gozo, esa paz, esa fortaleza, pero no solo esto, nos libra del mal. Así dice la Biblia. En el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. ¿Qué quiere decir? Ni las pestes vamos a temer, porque confiamos en el Señor. Así que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y estamos llenos nosotros, una vida llena del Espíritu Santo manifiesta orden. En primer lugar, orden, una vida ordenada. Se va la angustia, se va la depresión, se va el desánimo y viene el gozo del Señor, viene la alegría de Dios. ¿Cuánta gente hoy no tiene alegría? Parece que entraron en un tiempo de luto, ¿no? Y es verdad, sí, mucha gente que ha perdido la vida, cuánta gente que está peleando por la vida y cuánta gente que está sufriendo, cuántos seres queridos que han quedado con duelo, es verdad. Y no podemos negarlo. Pero lo cierto es que los hijos de Dios tenemos la gracia del Señor. Tenemos el maravilloso Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. El maravilloso Espíritu Santo que nos guía a toda verdad.
Una persona que está llena del Espíritu Santo se expresa en su vida en orden, tiene paz, tiene tranquilidad. El apóstol Pablo le decía a su hijo en la fe, a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el poder de Dios, es el Espíritu Santo. No es espíritu de cobardía para que estemos tristes o huyendo, sino que enfrentamos las situaciones más difíciles y las vencemos en el nombre de Jesucristo. Una vida llena del Espíritu Santo se expresa en lealtad a Dios y sus mandatos. Sí, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Primero está Dios en mi vida, es lo que dice la Biblia. Dios es nuestro creador. Algunos se quieren divorciar de Dios, pero no funciona. Porque Dios es nuestro creador. Él nos creó, Él es nuestro dueño. Primero Dios, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando amamos a Dios, siempre digo, Dios trae orden a nuestra vida. Todo lo que estaba mal comienza a ordenarse cuando ponemos al Señor en primer lugar en nuestro corazón. Podemos amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo también, como a nosotros mismos. Elegir siempre quedar bien con Dios. Si tenemos que elegir con quién vamos a quedar bien, elijamos, quiero quedar bien con Dios. Pagar el precio de la obediencia con el Señor. Sobrellevar el desprecio de los enemigos de la cruz. Una vida llena del Espíritu Santo se expresa en lealtad a Dios y a sus mandatos. Ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de Dios. Una vida llena del Espíritu Santo se expresa en amor al prójimo. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, amamos aún hasta los difíciles de amar. ¿Te pasó alguna vez de tenerle bronca a una persona? ¿Te pasó de enojarte con alguien? ¿Te pasó de sentirte indignado, indignada porque alguien te hizo algo? ¿Cuántas veces nos ha pasado de sufrir injusticias? ¿Y qué hacemos? Nos enojamos, nos embroncamos, entramos en esa bronca, en esa raíz de amargura. Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos amar aún hasta a nuestros enemigos, a los difíciles de amar, hasta a los enemigos, aquellos que nos han lastimado. Y siempre recuerdo el caso de un hombre que había sufrido una pérdida muy grande. Un malviviente entró a su casa y mató a la esposa. Y él quedó viudo, solo, pero era cristiano, y él se repuso con el tiempo y supo quién había sido el asesino de su mujer. Fue hasta la cárcel y le habló de Jesucristo. Y este malviviente aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso lo hace solamente el poder del Espíritu Santo. Podríamos hablar horas y horas de lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida. Pensemos en poder, dinamis, el poder de Dios para enfrentar las dificultades más terribles que nos tocan pasar. Una vida llena del Espíritu Santo se expresa en autocontrol. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y tenemos autocontrol, tenemos dominio propio. No permitimos que el rencor, que el odio, que la amargura, que la envidia, que los celos nos controlen. No. ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad de estar llenos de su presencia y manifestar el gozo del Señor en nuestras vidas. La Biblia nos habla en Romanos capítulo 8 y nos dice justamente que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Romanos también nos dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Ni tribulación, ni angustia, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Querido hermano, querida hermana, amigo, si tenés a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo está en tu vida. Pero debemos buscar el otro nivel, que es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, no, el Espíritu Santo es solo para algunos. ¿Saben qué dice la Biblia en el libro de los Hechos? Porque es para todos. Es para todos. Así dice. Los primeros capítulos de Hechos dice, lo vamos a estar viendo. Es para todos. La promesa del Padre, la promesa del Señor Jesús, es para todos. Así que yo lo creo para mi vida. Yo lo recibí en mi vida.
y lo pude experimentar y lo vivo, que la gracia, el poder de Dios está en mi vida, que me fortalece para pasar las pruebas. Dios también quiere fortalecerte. Si en estos días estás pasando un momento de dificultad, un momento que está llevándote a dudar de las promesas del Señor, busca al Señor con humildad y decirle: Señor, necesito tus fuerzas. Quiero llenarme del Espíritu Santo. Y para finalizar, querido hermano, quiero decirte, el poder de Dios ha venido para ungirte, para llevar sanidad a los enfermos, para llevar buenas noticias. El Señor Jesucristo decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y comienza a declarar, para dar libertad a los cautivos. Y así hizo el Señor Jesucristo, liberó a los cautivos, a los endemoniados. Y a veces pensamos que las personas que tienen esta posibilidad o esta capacidad de liberar o de orar por los enfermos y que se sanen son personas súper especiales. No, el que es especial es el Señor en nosotros. Así que vos y yo podemos orar en el nombre de Jesús, pero obviamente primero tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener una vida rendida al Espíritu Santo, una vida rendida. No podemos estar en dos aguas, no podemos estar un poco con las cosas de Dios y un poco con las cosas de este mundo. No, tenemos que estar comprometidos con el Señor. Si rendimos nuestra vida al Señor, si tenemos una vida que agrada a Dios, una vida llena del Espíritu Santo, entonces tendremos en nuestra vida ese orden, ese amor para el prójimo, aún para los enemigos. Tendremos el autocontrol necesario y, por supuesto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará en nuestras vidas. La tristeza huirá, la depresión huirá, la angustia huirá, la bendición vendrá sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar. Para finalizar, otra vez lo digo, hermanos, para finalizar, ahora sí en serio, para finalizar, hermanos queridos, no nos perdamos la bendición de ser llenos del Espíritu Santo y que podamos ser canales de bendición, que podamos ayudar al necesitado. Quizás estás pensando: ¿quién soy yo para orar por una persona que está enferma? ¿Quién soy yo para llevarle una palabra? Bueno, nosotros quizás somos muy inadecuados, no somos muy capacitados, pero justamente Jesús dijo: recibiréis poder. Él nos capacita. Busca la presencia de Dios, busca el fuego de Dios que te llene tu vida, que estés lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Y entonces nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. Pedro era alguien que negó al Señor. Pedro era alguien con altibajos, una vida totalmente que por un momento estaba con gozo y por un momento estaba con ira. Tenía sus altibajos tan constantes. No era una persona que podía decir tenía continuidad en su conducta. Pero dice ese que se había cobardado, ese Pedro, cuando se recibió el bautismo del Espíritu Santo, se paró un día y predicó a la multitud y 3.000 personas aceptaron al Señor Jesucristo. En otra ocasión predica otra vez y 5.000 personas se añaden al cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros que parecemos inadecuados, incapaces, que no tenemos mucha capacidad humana, cuando viene el Espíritu Santo recibimos poder de Dios. Esta es la síntesis del mensaje de hoy. Otra vez, recibamos el poder de Dios en nuestra vida. Si no lo tenés, o si lo tenés y hace tiempo que descuidaste la comunión con el Espíritu Santo, decirle: Señor, hoy quiero pedirte que me llenes, que satures mi vida. Unción es presencia permanente de Dios en nuestras vidas. Que el Señor llene tu vida. Quiero orar por vos. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos y amigos y personas que están en esta hora escuchando esta palabra. Yo los bendigo en el espíritu, los bendigo en el alma, los bendigo en el cuerpo. Reciban tu bendición. Bendice sus familias, fortalécelos en esta hora. Padre, que tu presencia llegue a cada familia, a aquellos que están sufriendo, a aquellos que tienen dolor en su vida, tal vez alguna pérdida, Señor, que han tenido de algún familiar. Extiende tu mano, Dios, fortalécelos ahora, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada oyente, cada persona que ha escuchado esta palabra, sea bendita de ti, reciba fuerzas nuevas, fuerzas de lo alto. Reciba tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias porque tú estás con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Confía en el Señor, llénate de Dios y el Señor va a hacer que tu vida realmente sea un canal de bendición para todo este mundo. Si te fue de bendición el mensaje, si pensás que puede ser de bendición para otras personas que están luchando con sus propias fuerzas, compartilo. Ahí en Facebook dice compartir. Simplemente haces compartir y de esa manera estaremos llegando a muchas personas que puedan recibir la palabra del Señor. Continuaremos con el estudio bíblico. Los días miércoles y viernes siguientes tendremos el estudio del libro de los Hechos. Vamos a entrar en profundidad, vamos a aprender tanto, nos vamos a llenar de Dios, vamos a tener un conocimiento, una gracia y una bendición, y yo creo que va a venir una unción tremenda sobre tu vida, sobre tu familia, porque Dios estará cumpliendo su palabra. Seremos llenos de la presencia de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos reencontramos el domingo para tener un culto precioso junto con la Iglesia del Renuevo y todas las personas que nos están acompañando. Saludamos a tantos hermanos en distintas partes del mundo. Les mandamos un beso, un cariño para la Iglesia del Renuevo, pero hermanos que están ahí en Ucrania, en Rusia, en Estados Unidos, en tantos países que nos están viendo, les mandamos un abrazo muy grande. Dios le bendiga. Nos reencontramos el domingo a las 19 horas. Dios te bendiga. Chao.